Intervención socioeducativa en distintos contextos sociales. La metodología empleada para realizar este trabajo está basada en el método Prisma, que orienta al análisis documental sistemático de la información que permite identificar la literatura relevante para posteriormente ser presentada, analizada y redactada. En la introducción nos señalan 5 puntos de la intervención. El primer punto, la educación especializada, es la que está relacionada con personas problematizadas o de especial sensibilidad, entre ellas la violencia, la delincuencia, la adicción y las migraciones. El segundo punto, la educación de adultos. En este es donde se contempla la educación a personas mayores, entre las cuales incluyen educación tradicional y educación intergeneracional. Tercer punto, la animación sociocultural. Esta busca la promoción y participación social. Cuarto punto, la animación socioeconómica. Esta es la encargada de ofrecer alternativas formativas y laborales. Y por último, el quinto punto tenemos los campos emergentes. Estos campos son los que te ofrecen acciones socioeducativas, en los que se encuentran la educación para la paz, la educación para la salud, educación social y penitenciarias. Diferentes enfoques de intervención. Enfoque de la caridad, enfoque de la justicia social, enfoque de la inclusión social, enfoque psicodinámico, enfoque cognitivo-conductual, enfoque de intervención en crisis, enfoque centrado en la tarea, enfoque humanista, enfoque crítico y enfoque sistemático. Los diferentes enfoques de intervención expuestos pueden interpretarse como el conjunto de los principios de acción referentes a un campo, incluyendo aspectos teóricos, metodológicos, funcionales y filosóficos. Estos enfoques sirven de referencia al profesional para un trabajo más eficaz, orientando la intervención socioeducativa, citado por Escolar y Travi 2010 y Martínez Otero 2018. Antecedentes y pasos a seguir para la intervención. Antecedentes: problema, situación de la sociedad. Demanda, alarma, preocupación social. Los pasos a seguir para la intervención son el análisis de la realidad, el diagnóstico. El plan estratégico es el término más global, es ahí donde se definen los objetivos, se planifica el tiempo y se determinan recursos para dar solución a un problema que afecta de manera general a la sociedad. Las líneas de intervención indican hacia dónde deben de dirigir las intervenciones, señalan lo que se pretende conseguir. El programa es la concreción de las ideas generales que se establecen en el plan y el proyecto es el conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas entre sí, encuadradas en recursos y medios determinados destinados a satisfacer una necesidad o solucionar una problemática. Acción socioeducativa. Propuesta de modelo metodológico de intervención. Según García Vita, Añaños y Medina, la intervención educativa es intencional, por lo que hay que definir en primer término qué es lo que pretendemos y cómo esperamos conseguirlo. Por lo tanto, la planificación se debe entender como un plan de acción que se irá adaptando al desarrollo práctico de esta. Existen varias propuestas sobre los puntos tradicionales en la estructura de la intervención. El proceso global de la acción
intervención socioeducativa comprende 4 momentos: el análisis de la realidad, el diseño y planificación de proyectos, propuesta en práctica, implementación de la acción diseñada y la evaluación de la intervención. Análisis de la realidad. El análisis de la realidad, también conocida por otros autores como análisis de las necesidades o diagnósticos, consiste en realizar una investigación en el contexto. En ese contexto nacen los procedimientos de las políticas y prácticas basadas en la evidencia. Para el análisis se definen 3 fases: reconocimiento, análisis y decisión. Estas fases se asemejan a las propuestas por otros autores como las de observación, diagnóstico y pronóstico de Villar, 1996. La primera fase, reconocimiento, en esta se identifican las situaciones desencadenantes, se buscan fuentes de información, se definen aspectos o categorías iniciales de análisis del tema y del contexto, se diseña la metodología de investigación para obtener información sistematizada. En la segunda fase, análisis. En esta fase, en primer lugar, se aplican los instrumentos y estrategias definidos previamente para responder a determinadas cuestiones junto a otros. En segundo lugar, analizar los resultados y hallazgos encontrados. El contenido respondería a preguntas como: ¿qué aspectos del problema es necesario estudiar? ¿Podremos realizar el proyecto de intervención? En la tercera fase, decisión, en esta fase se sitúa y se define cuál es la situación ideal teniendo en cuenta las discrepancias y con lo que se tiene actualmente es posible intervenir, dónde deberíamos estar. Se trata de tomar decisiones en función de la información estudiada. Las acciones que se realizan en esta etapa son priorización y la definición del problema, búsqueda y planificación de las soluciones y la redacción final del informe. Diseño de proyecto socioeducativo. El logro de una intervención depende en mayor parte de la viabilidad de los objetivos establecidos. Los objetivos son el elemento de la planificación, a partir de la cual se articulan todos los demás elementos. Por lo tanto, es necesario que se expliciten con la mayor claridad y precisión posible, respondiendo a las siguientes características: ser alcanzables, viables y concretos. Por lo tanto, deben ser objetivos realistas que además serán objetos de una evaluación específica. Reflejar de manera clara y expresar qué se quiere conseguir, pensando siempre en los destinatarios y no en los intereses de las personas responsables. Estar contextualizados y ser coherentes en su propuesta con este aspecto de partida. Ser verificables, es decir, se deben comprobar fácilmente si se han logrado o no. Tener una redacción escueta y clara, plantearse por nivel de prioridad, es decir, se deben distinguir entre los objetivos generales o finales y objetivos específicos más precisos y concretos. Los tipos de proyectos más empleados son los de grupo e individuales. El proyecto socioeducativo de grupo está dirigido a un grupo en general y el proyecto socioeducativo individual está dirigido para un individuo en particular o núcleo familiar. Algunas características del proyecto socioeducativo individual en comparación con el proyecto socioeducativo de grupo son: ser un instrumento de intervención para un individuo o un núcleo familiar, ser concreto en cuanto a los cambios a conseguir centrados en áreas por parte de los individuos, ser específico y realista en las modificaciones de los entornos, ser relativamente corto en cuanto al tiempo de aplicación, aunque a veces pueda repetirse cada cierto periodo de tiempo. Ser dinámico en cuanto se va cambiando y adaptándose de acuerdo al progreso de los individuos
o los cambios de los entornos. Exige un seguimiento continuo por el educador e incluso de las entidades intervinientes. Para finalizar, a manera de conclusión, les podemos llegar a decir que los procesos de intervención socioeducativa son proyectos políticos y educativos que declaran la lucha por la defensa de unos valores específicos integradores, de la dignidad de las personas, de la promoción de los derechos humanos, entre otros, como un medio para la mejor convivencia y la construcción de una cultura de paz. Las estrategias metodológicas para conseguir estos cambios o mejoras se traducen en 4 procesos de la intervención socioeducativa: el análisis de la realidad, el diseño de la intervención, la ejecución y la evaluación. La intervención socioeducativa se vincula con un conjunto de dimensiones, factores y relaciones que acontecen en un contexto. Un análisis pertinente de la realidad va a condicionar la planificación del proceso, así como la eficacia de los resultados. Estudiar un contexto determinado requiere de estrategias analíticas que permitan evaluar la realidad y detectar sus problemas y características, y a su vez valerse de estrategias creativas y fundamentadas que proyecten posibilidades de acción y solución.